instrucciones. Dice, lee y resuelve. Los estudiantes de sexto grado realizaron una votación para elegir al presidente de la clase. El ganador recibió 51 votos y el perdedor recibió 34. ¿Cuál es la razón de votos del ganador al perdedor? ¿Cuántos votos recibió el ganador, niños? 51. 51, muy bien. ¿Y cómo se expresa una razón en lenguaje matemático? ¿Se recuerdan ayer cómo escribimos la razón en lenguaje matemático? Podíamos usar la fracción o también podíamos usar, ¿qué signo de puntuación podíamos usar nosotros para escribir una razón en lenguaje matemático? ¿Se recuerdan? 2 puntos. 2 puntos. 2 puntos, muy bien. De 51, ¿y cómo se leían esos 2 puntos? Es A. Muy bien. 51 es A. ¿Cuántos votos tuvo el perdedor? 34. Muy bien. 51 es a 34 sería la razón de votos del ganador al perdedor, ¿verdad? El ganador tuvo 51 contra los 34 que tuvo el perdedor. Entonces la razón sería 51 es a 34. Excelente. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la razón del perdedor al total de votos? ¿Cuántos votos tuvo el perdedor? 34. 34. ¿Cuántos votos hubo en total? ¿Cuántos votos 51. No, 51 tuvo el ganador. ¿Cuántos votos hubo en total? Si el ganador tuvo 51 y el perdedor tuvo 34. 69. La teacher, perdón, entré tarde, que se me fue el internet. ¿Está bien, Ian? ¿No hay problema? 85. 85, teacher. niños. Si el ganador tuvo 51 votos y el perdedor tuvo 34, ¿cuántos votos hubo en total? Hubo 34 personas que votaron por el perdedor y 51 personas que votaron por el ganador. Si sumamos esas dos cantidades de personas que votaron, ¿cuántas personas votaron en total? 85. 85, ¿sí? Entonces la razón del perdedor al total de votos sería 34 es a 85, ¿sí? Porque en total hubo 85 personas que votaron, 51 personas de esas 85 votaron por uno, 34 de esas 85 votaron por otro, ¿sí? Ahora dice, para preparar un tono de pintura verde, claro, se mezcla pintura blanca y pintura verde en una razón de 5 es a 2. ¿Cuántos galones de pintura verde se deben mezclar con 400 galones de pintura blanca para preparar pintura de color verde? A ver, niños, escribamos estas razones. ¿Cuál es la razón de pintura verde a pintura blanca? ¿O de pintura blanca a pintura verde sería en este caso? 5 a 2. 5 a 2, no. ¿Cómo se lee bien? 5 es a 2 igual. 5 es a 2. 5 es a 2. Ahora si la quiero comparar con la otra razón, porque esta es la primera razón, pero si yo quiero escribir una proporción, ¿qué tengo que hacer para separar las dos razones que voy a escribir? Hay que poner 4 puntos. 4 puntos, muy bien. 4 puntos. Entonces aquí sería 5 es a 2. ¿Y cómo se leen estos 4 puntos? ¿Cómo? ¿Cómo? Ajá, 5 es a 2, ¿cómo? ¿Y cuál es la otra razón? ¿Cuántos galones de pintura blanca van a utilizar en total? 400. 400 es a X porque no sabemos cuánta pintura verde tenemos que utilizar para que la segunda razón sea igual a la primera, ¿verdad? Si dice niños, la primera razón dice 5 es a 2, o sea que está diciendo que por cada 5 galones de pintura blanca tenemos que usar solo 2 galones de pintura verde. Entonces, si tenemos 400 galones de pintura blanca, ¿cuánta pintura verde tenemos que usar para que se cumpla esta razón? ¿Sí? O esta proporción, para que esta proporción sea verdadera. Tenemos que usar la propiedad fundamental de las proporciones para poder encontrar el valor que hace falta. A ver, niños, ¿cuál era la propiedad fundamental de las proporciones? ¿Qué teníamos que multiplicar? ¿Por qué? Para poder encontrar la proporción fundamental de las proporciones. Era el primero por el último y el del medio con el de medio. Muy bien. Extremos con extremos, medios con medios. 5 por X, no sabemos cuánto vale X, entonces no lo puedo multiplicar. Entonces multiplicamos los medios. 2 por 400, ¿cuánto me da?
800. 800, muy bien. Entonces ahora tenemos que buscar un número que multiplicado por 5 también me dé 800, porque recuérdense que la multiplicación de los medios con los medios y de los extremos con los extremos me tiene que quedar lo mismo. Entonces, si los medios por medios 2 por 400 me da 8. Yo sé, teacher. ¿Cuál? Es por 80. Por 80. ¿Todos están seguros? ¿Sería 80? No, teacher, está ya. ¿Para que dé cuánto, No, sí, teacher? teacher. Sí, Vean, son. pues. Oigan, Sí, oigan, 80. oigan. Tiene que dar 800, porque 2 por 400 les da 800. 800. Entonces 5 por ese número también les tiene que dar 800. 5 ¿Qué por número? 80. No, 5 por ¿Cómo que se da 80 no me da 800. 10 por 80 me da 800, pero 5 por 80 no. ¿Qué número le tenemos que multiplicar al 5? 180. 100 casi, pero no es 180, pero sí es un 100 y algo. A ver, un número que multiplicado. 192. 160, muy bien, 160. ¿Sí? ¿Por qué van a necesitarse entonces 160 galones de pintura verde? Porque usamos la propiedad fundamental de las proporciones. Si la multiplicación de los medios por los medios me da 800, entonces al multiplicar extremos por extremos u orillas por orillas, en este caso, ¿verdad? También me tiene que dar 800. Entonces el número que multiplicado por 5 me va a dar 800 sería 160. Entonces, ¿cuántos galones de pintura verde vamos a necesitar? 160 galones de pintura verde. Teacher, yo me estaba confundiendo porque pensé que era 400, pero era 800. No, era por 5. Había que buscar un número. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer ahí, por ejemplo, si quieren encontrar de 800, hubieran dicho ustedes, ¿qué número por 5 me da 80? Y después ya solo le agregaban un 0. Entonces yo decía 5 por 16, 80. 5 por 16, 80. Entonces si le agrego un 0, 5 por 160 me va a dar 800. ¿Sí? Cuando sean números muy grandes, eso pueden hacer. Buscar las divisiones o las multiplicaciones con números más pequeños. Solo se puede hacer con números redondos, por supuesto, con 800, con 8000, con 5000, con 10000. Muy bien. ¿Ya contestamos acá? Ya, teacher. Muy bien. La otra es similar, niños. La otra es similar, el otro problema que nos están dando. Así que, el mismo estilo que este que acabamos de hacer. Dice, en un centro escolar hay un maestro por cada 28 estudiantes. ¿Cuál es la razón de maestros estudiantes? 28. No, ¿cuál es la razón? 18. ¿Cuál es la 43. razón de maestros a 43. estudiantes? Niños, la 1 es a 8. razón. 1 es a... Escuchen bien, ni siquiera están poniéndome atención. No les estoy pidiendo total, ni cantidad, ni nada. Solo les dije cuál es la razón de maestros a estudiantes. ¿Cuántos maestros hay? 2 por es a cuántos 8. estudiantes? 2 es a 8, ¿seguros? Sí, 2 Lean. es a 8. Lean otra vez, dice, oigan bien, vuelvo a leer. En un centro escolar hay un maestro por cada 28 estudiantes. ¿Cuál es la razón de maestros a estudiantes? ¿Cuántos maestros hay por cada? 43 a 28. Niños, yo no leí el 43 es a 43. 20, es a No miren 28. el 43. No miren el 43. 1 es a Oigan. 28. ¿Cuál? 1 es a 28. 1. Excelente. Dicho, Niños, yo lo había nunca... dicho, pero me dijo que no. Es que no se oía, perdón, Ian. Esa sí está bien. Ah, bueno. Ajá, perdón, es que no había escuchado bien. 1 es a 28, ahí estamos bien. Niños, es que yo nunca leí el 43, no sé por qué me estaban diciendo el 43. Les dije, oigan bien lo que estoy diciendo. Un maestro por cada 28 estudiantes. Entonces la razón es 1 es a 28. ¿Por qué? Porque hay un maestro para 28 estudiantes. Ahora vamos a completar la proporción. Dice, si en total hay 43 maestros, ¿cuántos estudiantes hay en el centro escolar? Ahora sí, tenemos que completar la proporción. Si un maestro le da clases a 28 estudiantes, 43 maestros, ¿a cuántos estudiantes le tendrían que dar? Vamos a aplicar la propiedad fundamental de las proporciones nuevamente. A ver, niños, ¿qué tendríamos que hacer aquí?
multiplicar Multiplicar. medios por medios y extremos por extremos siempre. Pero los extremos no los puedo multiplicar porque 1 por X no se puede multiplicar. Entonces vamos a multiplicar 28 por 43. ¿Cuánto les da 28 por 43? 1204. 1204, muy bien. Ahora, niños, ¿qué número le tenemos que multiplicar a 1 para que también nos dé 1204? 1204. 1204. ¿Cuántos estudiantes hay en el centro escolar? 1204. 1204, ¿sí? Entonces tenemos, si un maestro le da clases a 28 alumnos, 43 maestros le van a dar clases a 1204 estudiantes, ¿sí? Son niños, cuando yo leo un problema, siempre les digo antes de responder, analicen, porque todos empiezan a responder por querer ser el primero, pero no importa ser el primero, importa ser el que analice bien el problema. Entonces, este último que vamos a hacer también, analícenlo bien, bien, bien antes de contestar. ¿Sí? No quiero respuestas a la rápida, quiero que analicen bien antes de contestar. Dice, una receta para hacer galletas indica que se necesitan 2.5 libras de harina para hornear 35 galletas. ¿Cuál es la razón de libras a galletas? 2 es a 5. ¿Cuál es la razón de libras a galletas? 2.5 es a 35. Excelente, 2.5 es a 35. Muy bien. 2.5 es a 35. ¿Por qué? Porque por cada 2.5 libras vamos a lograr hacer 35 galletas. ¿Sí? Esa es la razón. Excelente. Ahora dice, si se utilizan 4 libras de harina, ¿cuántas galletas se obtienen? Ahora completamos la proporción. Ahora, si 2.5 es a 35, 4 es a X. No sabemos a cuántas galletas va a equivaler 4 libras, ¿verdad? 140. ¿A cuántas? 140. Vamos a ver. 35 por 4 te dio 140. Sí. ¿Sí? Pero recuérdense que ahora tenemos que buscar un número que multiplicado por 2.5 también nos dé 140. Entonces, ahorita lo que tienen que hacer ustedes es dividir 140 dentro de 2.5 para ver cuál sería el número que va acá, para ver a cuántas galletas nos alcanzaría con esa cantidad de harina. Vean. Son 56. 56, excelente. 56. Vuelvo a repetir lo que estoy haciendo entonces, niños. Me van a dar una razón y con esa razón tengo que buscar otra razón que sea equivalente a la primera que me dieron. Entonces, si me dieron en el libro 2.5 libras alcanzan para hacer 35 galletas, ahora 4 libras para cuántas galletas van a alcanzar. Para poder encontrar las galletas que hacen falta, utilizamos la propiedad fundamental de las proporciones, donde dice hay que multiplicar medios con medios y extremos con extremos y los dos resultados nos tienen que quedar igual. Aquí multiplicamos los medios y nos quedó 140. Entonces teníamos que buscar un número que multiplicado por 2.5 también nos quedara 140. Multiplicamos por 56 y si multiplicamos 56 por 2.5 también nos va a quedar 140. Entonces el total de galletas que se pueden hornear con 4 libras son 56. ¿Sí? Muy bien, entonces niños les voy a marcar aquí con crayón, con color, ¿verdad? Para que se recuerden que en la propiedad de las proporciones siempre hay que multiplicar los medios con los medios y los extremos con los extremos. Y ese resultado, siempre, esos dos resultados siempre nos tienen que quedar exactamente iguales, ¿verdad? Entonces aquí les estoy marcando con color qué fue lo que multiplicamos. Primero multiplicamos 2 por 400 y después multiplicamos 5 por 160. Nos tiene que quedar el mismo resultado. Igual aquí, 28 por 43 tiene que ser el mismo resultado que 1 por 1204. Y 35 por 4 tiene que ser el mismo resultado que 2.5 por 56. ¿Sí? Entonces aquí ya se cumple la propiedad fundamental de las proporciones porque ya al multiplicar medios con medios y extremos con extremos se crea una equivalencia, una igualdad entre los dos resultados, ¿verdad? Esta ley también se conoce como ley del sándwich, porque si se dan cuenta, las dos orillas se multiplican entre sí
y lo de en medio se multiplica también entre sí, ¿verdad? Entonces también se puede conocer como la ley del sándwich. Es un nombre chistoso que se le da, pero también se puede conocer así esta ley, ¿verdad? Muy bien. Entonces, niños, ¿hay alguna duda sobre lo que es una proporción, una razón y una magnitud? No, teacher. ¿No? Muy bien. ¿Hay alguna duda sobre cómo se puede escribir en lenguaje matemático una razón o una proporción? No, teacher. Muy bien. Recuérdense que una razón se escribe únicamente comparando el valor de la primera magnitud con el valor de la segunda magnitud, separándolos con 2 puntos, ¿verdad? Y ya para escribir una proporción, tengo que escribir la primera razón separada por 4 puntos de la segunda razón, ¿sí? Entonces, ahora sí, niños, vamos a entrar a lo que es la regla de 3. La regla de 3, seguimos con esto de las razones, proporciones, solo que la regla de 3 va a ser un procedimiento que me va a ayudar a encontrar las cantidades que hacen falta para que una proporción sea verdadera, ¿sí? En lugar de estar haciendo la ley del sándwich como estamos haciendo acá, nosotros con regla de 3 vamos a poder lograr que una proporción se vuelva verdadera. Entonces aquí, niños, en su cuaderno, por favor, coloquen como título ahorita regla de 3. Simple. Ahorita vamos a ver la regla de 3 simple. La regla de 3 simple se da cuando solo comparamos 2 magnitudes entre sí. Ya cuando tenemos una regla de 3 compuesta, vamos a comparar más de 2 magnitudes entre sí. Ya van a ver también ustedes cómo se hace. Pero primero vamos a dominar bien la regla de 3 simple para ver la compuesta. Bien, pues, primero vamos a escribir qué es una regla de 3. La regla de 3 es un procedimiento que sirve para encontrar el término que falta en una proporción para que ésta sea verdadera. ¿Sí? Entonces, niños, la regla de 3 me va a ayudar a que yo pueda encontrar el término que le hace falta a la proporción para que ésta sea verdadera. ¿Sí? ¿Para qué me sirve más que todo esto? Por ejemplo, cuando yo estoy comparando cantidades, por ejemplo, si yo les digo, Valerie tiene 10 quetzales y con 10 quetzales puede comprar una docena de tomates. Pero ¿qué pasa si la mamá de Valerie le dice, mijita, anda al mercado y me compras 5 docenas de tomates? Entonces, ¿cómo vas a ver Valerie cuánto dinero tiene que gastar? ¿Verdad? O cuánto dinero tiene que llevar, con cuánto dinero le va a alcanzar. Si nosotros no sabemos hacer una regla de 3 niños, no vamos a poder hacer algo tan fácil como ir a comprar al mercado, así como el problema que les estoy dando aquí, ¿verdad? La regla de 3 es muy importante para la vida diaria. Aquí no vamos a aplicar con que la regla de 3 es muy importante para la clase de matemáticas. No, no solo eso. La regla de 3 es muy importante para la vida cotidiana, ¿sí? Porque algo tan simple como ir al mercado a comprar, si nosotros no dominamos bien la regla de 3, no lo vamos a poder hacer bien. Y después nos van a quitar el vuelto. ¿Se recuerdan como en aquel ejemplo que les di del chino cuando se quedaba con los vueltos, cuando uno no sabía hacer bien las cuentas? ¿Sí? Entonces, vamos a ver un ejemplo de regla de 3. En las reglas de 3 siempre nos van a dar, niños, un problema, ¿sí? Aquí, cuando hablamos de regla de 3, van a ser puros problemas. ¿Por qué? Porque, como les digo, son cosas de la vida diaria. Son situaciones de la vida cotidiana que ustedes van a tener que vivir. Entonces, tienen que saber cómo resolverlos. Vamos a colocar el primer problema y vamos a colocar de ejemplo a Darling. ¿Sí? Darling desea comprar 54 manzanas. No sé, pero a Darling le gustan mucho las manzanas. ¿Sí? Si en el mercado, el vendedor le ofrece 4 manzanas por 15 quetzales, ¿cuántas manzanas? Teacher, eso también lo copiamos.
puede. Sí, este es ejemplo. ¿Cuántas manzanas? Perdón, esta no es la pregunta. ¿Cuántas manzanas? ¿Cuánto dinero sería? ¿Cuánto dinero gastará por las 54 manzanas? Muy bien. Qué bueno que me di cuenta a tiempo antes de que copiaran. Vean, ahorita niños, si quieren, no hay problema si no terminan de copiar. Si quieren, les puedo mandar mejor el documento, porque ahorita lo que me interesa es que me pongan atención, ¿sí? Ok, teacher. Muy bien. Entonces, ahorita si no terminan de copiar, yo les mando el documento al finalizar la clase y ya solo lo pasan al cuaderno. No voy a borrar nada. Ya lo copié. Ah, bueno, pero es que por si alguien copia despacio, prefiero mejor que me ponga atención y después yo les mando el documento porque este tema sí necesito que me pongan bastante atención. Sí, teacher, ya terminé de copiar rápido. Muy bien. Antes de empezar a hacer esto, niños, es importante que ustedes sepan que existen dos tipos de regla de 3. Existe la regla de 3 directa y la regla de 3 inversa. Entonces, eso se los voy a explicar en este momento, pero luego de poder colocar los datos de manera correcta en nuestra operación. Para poder realizar la regla de 3 también voy a necesitar la cuadrícula, así como hemos necesitado de esta cuadrícula para hacer las sumas, las restas, las divisiones, las multiplicaciones, también la vamos a necesitar acá. Es muy importante. Muy bien. Vean pues. En primer lugar, niños, nosotros tenemos que identificar que en la regla de 3 simple vamos a tener siempre dos razones. Las razones ya van a estar en el problema. Nosotros las tenemos que identificar. A ver, ¿cuáles son las razones que yo tengo en este problema? Primero, antes de identificar las razones, todavía antes de las razones, tenemos que identificar cuáles son las magnitudes del problema. Si identificamos las magnitudes, vamos a estar bien. Recuérdense, niños, que las magnitudes son todas aquellas cosas que yo esté contando o midiendo en el problema. En este caso, tengo dos magnitudes. ¿Cuáles son las magnitudes que tengo en este problema? ¿Qué estoy contando o qué estoy midiendo en este problema? Las manzanas, teacher. Las manzanas son una magnitud, muy bien. Y el dinero, teacher. Y el dinero. Y el dinero. Manzanas y quetzales. Muy bien, excelente. Eso es lo primero que tienen que hacer siempre. Identificar cuáles son sus magnitudes en el problema. Recuérdense que ahorita que estamos hablando de regla de 3 simple, solo vamos a tener dos magnitudes en cada problema. Entonces ya las encontré. Las manzanas y el dinero, los quetzales, ¿verdad? Es lo que yo estoy contando en este problema. Muy bien. Ahora vamos a formar la primera razón. ¿Cuántas manzanas desea comprar Darling? 54. 54. ¿Cuánto valen las 54 manzanas de Darling? ¿Lo sabemos o no lo sabemos? No lo sabemos. Ah, no. ¿Cuánto valen las 54 manzanas de Darling? ¿Lo sabemos o no lo sabemos? No lo sabemos. Entonces vean lo que van a hacer. Van a escribir aquí abajo del problema 54 manzanas. Van a escribir esta línea de acá para comparar esta magnitud con la otra. Vamos a comparar las 54 manzanas con X quetzales. ¿Sí? X quetzales. ¿Por qué coloco X quetzales? Porque yo no sé cuánto valen las 54 manzanas. Pero recuérdense que las dos magnitudes que yo tengo en el problema son manzanas y quetzales. Entonces yo tengo que comparar la magnitud manzanas con la magnitud quetzales. ¿Cuánto valen las 54 manzanas de Darling? X quetzales. ¿Por qué coloco X? Porque yo no sé cuánto valen. Esa es la pregunta del problema. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál es la segunda razón del problema, niños? Porque recuérdense que en cada problema vamos a tener dos razones. ¿Cuál es la segunda razón? Ya dijimos que 54 manzanas valen X quetzales. ¿Qué otra razón pueden encontrar ustedes aquí en el problema? 4 manzanas son 15 quetzales. Muy bien, esa sería la otra razón. Miren, si en el mercado el vendedor ofrece 4 manzanas por 15 quetzales, 4 manzanas, 15 quetzales. Aquí ya tenemos otra razón. ¿Por qué? Porque estamos comparando la magnitud manzanas con la magnitud quetzales. Entonces, la razón que tengamos completa, en este caso esta razón sí la tenemos completa porque vean, sabemos que 4 manzanas cuestan 15 quetzales. Entonces esta razón sí está completa, no está incompleta como la de aquí, ¿verdad? Esta sí está completa.
Entonces la razón que tengamos completa la vamos a colocar arriba de la que está incompleta, pero vamos a colocar siempre la magnitud que sea las magnitudes iguales, una encima de la otra, ¿verdad? Del lado izquierdo vamos a colocar las manzanas, porque como en la primera razón que escribimos manzanas del lado izquierdo, cuando hagamos o cuando colocamos la otra razón, también vamos a colocar manzanas con manzanas y quetzales con quetzales. 15 quetzales. ¿Sí? Si se dan cuenta, aquí ya formé mi proporción. Estoy diciendo que 4 manzanas tienen un valor de 15 quetzales. Eso ya me lo dice el problema. Pero ahora quiero saber cuánto valdrán 54 manzanas que van a valer X quetzales porque no lo sé. ¿Estamos claros ahí? ¿O tienen alguna duda sobre cómo formé la proporción? ¿Hay alguna duda sobre cómo formé la proporción? Aprovechen a preguntar, ¿sí? ¿No? ¿Seguros? Muy No. bien. Entonces, niños, ya formé la proporción con las dos razones que me dieron. Tenía la primera razón que decía 4 manzanas valen 15 quetzales y la segunda razón sería 54 manzanas valen X quetzales porque no sé cuánto valen las 54. Ahora sí, niños, tenemos que estar muy claros de que existen dos tipos de regla de 3 simple, que era lo que les decía. Está la regla de 3 directa y está la regla de 3 indirecta o inversa. Y ahorita les voy a explicar en qué consiste cada una de estas reglas de 3. Antes de empezar a trabajar con una regla de 3, ustedes se tienen que fijar bien, si las dos magnitudes van a subir o van a bajar al mismo tiempo, o si al subir una, la otra va a bajar. ¿Cómo lo van a hacer? Con lógica. Vean, la magnitud manzanas de la primera razón a la segunda, ¿está subiendo o está bajando? ¿Está subiendo? ¿La magnitud creció o disminuyó? Creció, subió. Ajá. De 4 manzanas pasamos a tener 54. Entonces, niños, lo primero que van a hacer ustedes ahí es dibujar una flecha para arriba. Solo así, miren. Una flecha para arriba. ¿Por qué dibujo esta flecha? Ahorita van a ver. Dibujo la flecha viendo para arriba. Dibujo la flecha viendo para arriba porque la magnitud está subiendo, está creciendo, ¿sí? Si la magnitud hubiera pasado de 4 manzanas a 2 manzanas, ¿cómo hubiera dibujado la flecha yo? Si hubiera bajado. Para abajo. Hubiera dibujado la flecha para abajo, ¿sí? Es muy importante que dibujen esa flecha, ahorita van a ver por qué. Ahora les pregunto, niños, cuestión de lógica. Aquí en el problema no se los dicen, pero eso es lógica de ustedes. Yo sé. Si 4 manzanas valen 15 quetzales, si yo compro más manzanas, ¿me voy a gastar más dinero o me voy a gastar menos dinero? Más dinero. Más dinero. Entonces, ¿la magnitud quetzales va a subir o va a bajar? Va a subir. Va a subir también. Entonces, van a dibujar otra flecha para arriba encima de la magnitud quetzales. ¿Sí? ¿Estamos claros con esto del dibujo de las flechas? Sí, teacher. ¿Hay ninguna duda sobre por qué dibujé la flecha viendo para arriba? No, teacher. ¿No? ¿Seguros? De todos modos, vuelvo a explicar. No, teacher, Antes de tengo una. empezar... Sí, teacher. Sí, Valerie, ¿cuál es tu pregunta? Es que no le escuché muy bien para qué los puso porque él le había preguntado, pero no me respondió. Ay, perdón, Valerie. Cuando estoy explicando casi no oigo. Lo siento. Vean, mira pues, Valerie. Les dije que antes de empezar a resolver el problema tenemos que identificar si la regla de 3 es directa o inversa. La regla de 3 va a ser directa siempre que las dos magnitudes aumentan o disminuyen al mismo tiempo. Y la regla de 3 va a ser inversa siempre que las dos magnitudes, una vaya para un lado y la otra vaya para el otro, ya sea que una aumente y la otra disminuya o la otra disminuya y la otra aumente. Entonces, ahorita eso es lo primero que tenemos que ver, si nuestra regla de 3 es directa o inversa. En este caso es una regla de 3 directa porque las dos magnitudes van para el mismo lugar, van para arriba, ¿sí? Si las dos magnitudes fueran para abajo, las dos, también sería una regla de 3 directa,
porque las dos van para la misma dirección. Pero si una fuera para arriba y la otra va para abajo, sería una regla de 3 inversa. Entonces yo dibujo las flechas solo para indicar si mi regla de 3 es directa o inversa. Ya les digo, si las dos flechas van para el mismo lugar, entonces yo voy a identificar mi regla de 3 como una regla de 3 directa. ¿Por qué tengo que identificarlo así? Porque el procedimiento para una y para otra son diferentes. ¿Sí? Por eso es que yo tengo que identificar si mi regla de 3 es directa o inversa, porque dependiendo del tipo de regla de 3 que yo tenga, va a ser el procedimiento que voy a seguir. ¿Sí? Por eso es tan Gracias, importante que teacher. yo pueda dibujar las flechitas. Muy bien. Ahora, si no vieron por qué dibujé las flechas o se perdieron en el camino por qué dibujé las flechas, les dije que tenía que ver si las magnitudes de la razón de arriba subían o bajaban con respecto a las de la razón de abajo. Si se dan cuenta, en la primera razón yo tengo 4 manzanas, pero en la de abajo tengo 54 manzanas. Entonces la cantidad de manzanas está aumentando, está subiendo. Por eso dibujé la flecha para arriba, porque esta magnitud creció, subió. Igual les dije, si yo compro más manzanas voy a gastar más dinero, entonces la magnitud de quetzales también va a subir, porque si tengo más manzanas voy a tener que tener más quetzales, ¿verdad? No voy a poder comprar 54 manzanas con menos quetzales, necesito más para pagar más manzanas. Entonces esta magnitud también crece, también sube, por eso dibujé las dos flechitas. Ahora sí comprendemos bien. Sí, Sí, teacher. Teacher. Entonces, niños, esta es una regla de 3 directa, porque las dos flechas, las dos magnitudes van para la misma dirección, las dos aumentan. Entonces, es una regla de 3 directa. Entonces, para resolver una regla de 3 directa, niños, lo que tienen que hacer es identificar cuál es el valor que está solito en la razón de abajo. ¿Cuál es el valor que está solito en la razón de abajo? ¿Qué valor está solito en la razón de abajo? Los quetzales. No, el que está solito, o sea, el que no tiene pareja, porque si se dan cuenta, Las X no lo 54 podemos manzanas. usar. 54 El manzanas. 54 es el que está solito, no tiene pareja, porque no hay con qué compararlo. La cantidad de quetzales no la sabemos. Entonces, ¿cuál es el valor que tenemos solito en la parte de abajo? El 54, ¿sí? 54. Y ese 54 que ustedes tengan, o cualquier valor que tengan solito siempre en la parte de abajo, lo tienen que multiplicar de forma cruzada por el valor de arriba. Siempre va a ser de forma cruzada, no lo pueden multiplicar recto, sino que tiene que ser cruzado. ¿Qué valor está de forma cruzada? Si el 54 es el que está solo aquí abajo, ¿cuál es el valor que está cruzado al 54? El 15. El 15. El 15 es el que está cruzado, ¿sí? Recuérdense que solo tenemos 3 cantidades en la proporción. Entonces, si yo les digo multipliquen el que está abajo solito por uno de los de arriba que esté cruzado con el que acaban de identificar. Entonces, yo digo, el 4 no está cruzado con el 54, pero el 15 sí. Entonces, voy a multiplicar 54 por 15 porque es el valor que está cruzado con el 54. ¿Cuánto me daría 54 por 15? 3130. 3130, ¿a todos les quedó así? Yo lo acabo de 810. hacer. Yo lo acabo de hacer. 810 me quedó a mí, teacher. Ahorita vamos a hacerlo mejor acá. A ver, 5 por 4, ¿cuánto es? 5 por 4 me da 20. 20. ¿Qué? Coloco el 0 y llevo 2. 5 por 5, 25. más 2 que llevaba. 2. 25 más 2 que llevaba. 27. 27. 27. 27. Entonces, Y abajo solo copia, teacher, el 54. aquí me quedaría 27. Muy bien. Ahora dejamos un espacio en blanco. Ya saben, estamos haciendo multiplicación. Siempre se deja un espacio aquí, vacío. Y empezamos a multiplicar ahora con el 1. ¿Cuánto es 1 por 4? 4. 4. ¿Y 1 por 5? 5. 5. Ahora sumamos las dos respuestas que me han quedado. 0, no hay nada con qué sumarlo. 7 más 4 me da 11. Coloco el 1 y llevo 1. 1 que llevaba más 2. 8, 3 más 5, 8. Muy bien. No, 7 no, porque recuerden que llevábamos 1 aquí. 7 más 4, 11. Llevábamos 1. Y 1 que llevamos más 2, 3. Más 5, 8. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? 810. 810. 810.
Ahora, después de que hayan multiplicado eso, niños tienen que dividir por el valor que hace falta. Pero niños, ahorita ya son las 31, entonces voy a terminar aquí. ¿Sí? Vamos a terminar acá. Y ahorita el documento mejor se los voy a mandar el lunes ya que tengamos terminado todo el Teacher, ejemplo. yo se lo copié. Sí, lo copié, teacher. De todos modos, no se los mando de una vez para que no quede. Yo sí lo copié. El día lunes vamos a terminar de explicar porque este tema sí es bastante extenso, entonces nos hace falta mucho por terminar. Entonces, nos vamos a quedar aquí, no les queda tarea hoy y el día lunes continuamos con lo que estábamos haciendo. Les deseo entonces, niños, que pasen un feliz fin de semana y que vayan a su próxima clase para que no se atrasen. Bueno, teacher, Teacher. adiós. No, teacher, adiós. Adiós, teacher, adiós. Adiós, teacher. Para las Adiós, teacher. Olimpiadas. Adiós, teacher. Adiós, teacher. Adiós, teacher. Adiós.